Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. La semana pasada estuvimos hablando tocante a las bendiciones espirituales y vimos 4 cosas. Una de ellas fue la primera, la fuente de donde provienen estas bendiciones. Dijimos que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de estas bendiciones. Él es la fuente de donde proviene todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Estuvimos hablando también del carácter de estas bendiciones. No son materiales, no son materiales como lo menciona el Evangelio de la prosperidad. Ese Evangelio, como dijo Leona, va a venir que huele a azufre. No, el carácter dijimos que son espirituales. Cierto es que Dios nos bendice también con cosas materiales. Dios nos bendice con cosas materiales. Pero el enfoque principal aquí son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ese es el carácter. En tercer lugar, estuvimos hablando del agente por el cual recibimos estas bendiciones, el medio, y dijimos que es Cristo Jesús. Es en Cristo que usted y yo somos lo que somos. Es en Cristo que usted y yo tenemos lo que tenemos. Y es en Cristo que debemos de guiar a las personas, no al predicador, no al hermano. Es a Cristo quien ellos deben de tener su mirada. Como le dijo Jesús a aquel ciego que él sanó en Juan 9, que le dijo: crees en Jesús, crees en el Señor, crees en el Mesías. ¿Dónde está para adorarle? Pues el que habla contigo es. Y se postró y lo adoró. Porque Él es el medio, hermano, por el cual nosotros recibimos todo lo que tenemos. Y la base, dijimos, de estos privilegios es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, usted y yo. Los versículos 4 al 6 de la epístola a los Efesios, del capítulo 1, Pablo nos muestra de una manera clara 5 cosas importantes que debemos saber nosotros. 5 cosas, hermanos, que usted tiene que saber. En primer lugar, veamos el momento cuando se efectuó la elección. Dice el texto: antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Mire, el mundo no había sido creado, no había sido formado, y Dios ya lo miraba usted sentado aquí. Dios ya le miraba sentado aquí. El mundo aún todavía no había sido creado y Dios ya nos había sentenciado. Bendición. El momento de la elección fue antes de la fundación del mundo. En otras palabras, esta selección se hizo en la eternidad, antes del inicio de los tiempos, antes de la creación, antes de la caída, antes de que se otorgara la ley. Fuimos predestinados por Dios de manera soberana para ser suyos, para ser de Él. Él designó a la iglesia, el cuerpo de su Hijo, antes, hermano, que el mundo empezara. Busque, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos capítulo 9, versículo 10. Dios nos incluyó soberanamente en su plan de redención. Mire lo que dice ahí la Biblia. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y mire lo que dice: pues aún no habían, pues no había aún nacido, no habían nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo que el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego
contesta Pablo, porque él sabía lo que iban a pensar. De ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que tuvo misericordia de nosotros. Como sé que seguirá teniendo misericordia de miles, hermanos, hasta que Él regrese. Porque grande es la misericordia de Dios. Así que Dios nos incluyó. Dice Pablo, aún no habían hecho nada malo ni bueno. Y Dios ya había decretado. Hermoso es nuestro Dios, que nos incluyó, hermano. Mire, mi hermano, déjeme decirle algo. Si usted está hoy en Cristo, si usted en esta mañana, que son las 11:43, usted está en Cristo, nomás bájale el termostato y cuando lo apague. Sí, lo bajé. Okay. Si usted está hoy en Cristo, debe saber que esto ocurrió en la eternidad. En la eternidad, Dios te vio como vio Cristo a Natanael sentado abajo de esa higuera. Dios te vio. ¿Y sabe cómo nos vio Dios? Dios nos vio, hermano, así como estaba Adán y Eva escondidos con esos trapos ahí que ellos se tejieron escondidos en pecado porque habían desobedecido a Dios. Así Dios nos encontró. Nos encontró en pecado. Nos encontró en desobediencia. Manchados, destinados a condenación. Pero aún así, Dios pensó en ti. Aún así Dios pensó en ti. Pensó en ti, no solo eso, sino que te escogió, te dio un destino para que tú estuvieras con Él. ¿No le parece increíble esto? Aleluya. Esto es increíble, hermano. Increíble, pero creíble, porque Dios lo dice. Dios lo dice, es así. A través de la voluntad soberana de Dios, antes de la creación del mundo, y por lo tanto, independiente de toda influencia humana. Es decir, que Dios haya visto algo en el ser humano, por tal motivo lo escogió. No. Independiente de toda esa influencia. Y aparte de todo mérito humano, aquellos que son salvos han alcanzado la unidad eterna en Cristo porque Dios así lo decidió. Puesto que en el plan de Dios, Cristo fue crucificado por nosotros, como dice 1 de Pedro 1:20, antes de la fundación del mundo. Ya estaba destinado Cristo para morir por ti y por mí. Todavía no ha sido creado el mundo, todavía no estábamos en esta tierra, todavía no había nada de creación, y Dios en la eternidad escogió a Cristo para morir y te escogió a ti. ¡Wow! Eso es hermoso, hermano. Nosotros fuimos designados para salvación por ese mismo plan en ese mismo momento. Entonces nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada. Tenemos una herencia, gloria a Dios. Y ya pertenecíamos a Dios, hermano, usted y yo. Ya pertenecíamos a Dios antes que empezara el tiempo. Y seremos suyos después de que el tiempo haya dejado de existir, cuando estemos con Él por una eternidad. Nuestros nombres fueron escritos, hermano. Como creyentes, fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Así que el momento de la elección fue antes de la fundación del mundo. Pero hay otra cosa más, lo siguiente. ¿Cuál fue el propósito de Dios, el que nos haya escogido? ¿Con qué propósito Dios lo hizo? Bueno, ahí está en el texto. Para que fuésemos, ¿qué cosas, hermano? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Ahí está el propósito.
El propósito es para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso nos escogió Dios. Para que seas luz. Para que seas la sal. ¿Para qué nos escogió Dios? Bueno, Pablo responde dos cosas. Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y esto es interesante, hermano, porque noten que Pablo no dice, no fue que él vio que íbamos a ser santos. No fue que él vio algo en nosotros y por eso nos escogió. No. Es más, lo único que miró Dios en nosotros, como les digo, fue nuestro pecado. Él vio nuestra impiedad y nos escogió para hacernos santos. Aleluya. Para hacernos santos. Note cómo Pablo describe nuestra vida, nuestra condición antes de venir a Cristo. Eso lo tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 3. Dice, y Él te dio vida. Mira lo que dice. Y Él os dio vida. Pon tu nombre ahí. Él me dio vida a mí, a Marcelo. Me dio a mí cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y tú eras por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Wow. Como el texto cambia, ¿verdad? Cuando pone tu nombre, cuando pone usted su nombre ahí. Porque eso es lo que en realidad quiere decir Pablo, hermano. Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. ¿Y cómo eras? Por naturaleza, hijo de ira. Lo mismo que todo el globo terráqueo, que todos los hermanos. Así estábamos tú y yo cuando Dios nos escogió. Hermano, déjeme le digo algo. La santidad es un fruto de la elección, no la causa. Te lo vuelvo a repetir. La santidad es un fruto de la elección, no la causa. Es decir, Dios no te escogió porque tú eras santo. Dios no me escogió porque yo era muy santo. No. Dios me escogió para hacerme santo. Para hacerme santo. Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Busque Tito capítulo 2 versículo 11. Porque quizás el mejor comentario que nosotros podamos hacer de este texto, ahí lo encontramos. En Tito capítulo 2 versículo 11. Mire lo que Pablo dice ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que dice, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué, hermano? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10, hermano? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué, hermano? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios, para eso nos escogió Dios. Dios el Padre nos escogió y Cristo murió en una cruz para que nosotros fuésemos un pueblo santo. Eso, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, viviendo bajo los principios de la voluntad revelada de Dios. ¿Dónde? En su palabra.
Así que ese propósito divino, hermano, de la elección debe repercutir en nuestras vidas. Debe de repercutir aquí y ahora como creyentes que somos. Ese propósito de elección debe de repercutir. Debemos tener la ambición cada día de ser santos, porque la Biblia dice ser santos porque yo soy santo. En el mundo, pero no del mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos diferentes. Y para eso nos escogió Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él se fue. Ahora Él nos dice, ahora ustedes son la sal de la tierra, para que le den sabor. Esa es la voluntad de Dios. Debemos tener la ambición de ser santos, de conformarnos cada día más a ese carácter santo de Dios. Debemos tener la ambición de ser irreprensibles, hermanos, sin mancha e irreprensibles, amparados en la gracia de Dios, no solo cuando las personas nos ven, no solo comportarnos cuando nos ven, sino cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, debemos tener la ambición. Esa obra de santificación en nosotros comienza en el mismo momento de que la conversión, cuando Dios transforma nuestro corazón, cuando nuestros corazones son purificados y liberados por la gracia de Dios de la esclavitud del pecado, luego continúa desarrollándose en nuestra vida práctica día a día. En la medida en que hacemos uso de los medios de la gracia de Dios que Él ha provisto para santificarnos. ¿Y cuáles son esos medios? La lectura de la palabra de Dios, el orar y buscar a Dios en oración, el congregarnos, el estudio de la palabra de Dios. Esos son los medios que Dios nos ha dado para desarrollar en nuestra vida diaria la santidad. Y esa obra, hermano, será finalmente perfeccionada cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando usted y yo seamos hechos perfectos en la venida de Cristo en gloria. Cuando Cristo venga en gloria, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, decía mi esposa en la mañana que hablábamos de eso. ¿Cómo va a ser eso? Pues dice Cristo, dice la Biblia, en Juan 3, 1 y 2, y aún no se ha manifestado cómo vamos a hacer, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él es. ¿Y cómo era Cristo? Pues vea cómo anduvo Él después de la resurrección. Dice que Él caminó, Él entró por las paredes, las traspasó, Él comió. Así va a ser nuestro cuerpo. Adiós artritis, adiós alta presión, ya no va a haber problemas en los riñones, hermano, gloria a Dios. Ni en las articulaciones dolor. Todo va a ser hermoso. Todo va a ser hermoso por la gracia de Dios, hermano. Por la gracia de Dios. El propósito de Dios al elegirnos de ninguna manera, hermano, va a ser frustrado. De ninguna manera. Aunque Satanás se levante, aunque el mundo, hermano, todo este mundo impío, esa agenda que cada vez se está concretando más, llegará un momento en que se levantará, se está levantando contra la iglesia y empezará la persecución. Es más, ya hay persecución y se está orquestando, pero ni aún todos esos gobiernos, ni aún esa agenda va a poder frustrar el propósito de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque vea cómo termina Apocalipsis. Termina en victoria. Termina estando nosotros allá con Cristo, enjugando todas las lágrimas. Gloria a Dios. Va a ser frustrado, hermano. Algún día todos nos vamos a presentar delante de Él.
Los que estamos en Cristo, hermano, vamos a presentarnos para recibir las bendiciones. Pero todos aquellos que se presenten sin Cristo, sin estar amparados por la justicia de Cristo, hermano, será el día más triste y miserable de su vida. Por eso la Biblia siempre nos dice, hoy es el día de salvación. Dice, pero no solo eso, hermano, no solo eso. En el versículo 5, Pablo nos dice que fuimos escogidos no solo para ser santos, no solo santos y sin mancha, sino también, la siguiente dice la Biblia, para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Cristo. Hermano, Dios solamente tiene un hijo legítimo, y ese es Cristo. Todos los demás somos adoptados por Él. Somos adoptados. Dice el amor, habiéndote dado un destino, dice, habiéndote predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptado, hijo suyo, por medio de Cristo. Qué hermoso es Dios, hermano. Para ser adoptado. Mire, hoy en día, hermano, cuando nosotros hablamos de adopción, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? A los padres. ¿Qué se nos viene? Bueno, todos aquí somos papás. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de adopción? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Niño. Que vamos a tener otro hijo. Un niño. Eso es lo que se nos viene. Fui allí, o fui a tal parte, miré este niño, de un mes, un año, 2 años, 3 años, 5 años, lo adopté. Eso es lo que se nos viene a la mente. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no se solía adoptar bebés. No, hermano. En el tiempo del apóstol Pablo eran adultos los que se adoptaban. Eran personas adultas. Este concepto de adoptar bebés en el tiempo de Pablo era muy extraño. Era muy extraño, mis amados. En la época de Pablo, allá se adoptaban adultos. Por ejemplo, si un hombre rico no tenía herederos, él buscaba una persona que fuese digna de toda herencia. Note lo que le digo. La característica que buscaba esa persona para poder adoptarla. Esa persona tenía que ser digna de toda su herencia. Y lo adoptaba como su hijo. Y en ese mismo momento, esta persona tenía derecho sobre todos los bienes de ese hombre. En ese mismo momento de la herencia, de la adopción, todo lo que tenía ese hombre, este hombre adoptado ahora tenía todos los derechos. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando habla aquí de adopción. Nosotros, hermanos, ahora somos hijos de Dios con todos los derechos de un hijo, porque Dios nos adoptó. Solo que hay un pero. Solo que cuando Dios hizo esto con nosotros no éramos dignos de ser adoptados. Nosotros no éramos dignos de su herencia. En el tiempo de Pablo, una persona que iba a adoptar buscaba que la persona fuera digna de su herencia. Pero en cuanto a Dios, es todo lo contrario. Nosotros no éramos dignos de su herencia. Sin embargo, así nos adoptó, hermano. Por eso lo primero que hace Dios cuando me adopta, Él lo miró y nos adoptó. Usted cuando ve un niño, ese me gusta, ¿qué es lo primero que hace? La documentación, donde ese niño ahora es suyo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando nos adoptó? Nos justificó. Nos justificó. Él pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y es en base a esta justicia, ahora Él me declara inocente. Y ya cuando Él me justifica, me declara inocente, luego entonces me adopta.
había sido perdonado. Hermano, eso es hermoso. Y es en base a esta justicia que Él me declara inocente. Por eso Pablo dice una vez más que todo esto ocurrió en Cristo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es en virtud de la obra redentora de su Hijo. Eso lo veremos más adelante, no ahorita, más adelante, próximo domingo. Es en la obra redentora de su Hijo que nos aplica, hermano, que nos es aplicada por la fe. El juez de toda la tierra, Él ahora te mira a ti, me mira a mí en Cristo y nos declara sin culpa. Como si tú y yo nunca, hermano, nunca hubiesen roto un plato, sin culpa, inocente. En el día de la expiación, como dice Levítico 16, dice que se sacrificaban 2 camachos cabríos. Uno de ellos se sacrificaba, el otro Azazel. Dice que el sumo sacerdote ponía la mano de ese macho cabrío en representación de toda la nación. Y dice la Biblia que después era soltado al desierto donde moría. Eso simbolizaba que ese macho tomaba los pecados del pueblo y se los llevaba. Eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. Era tu pecado. ¿Y qué más hace después, hermano? Luego nos recibe ahora como hijos en su familia y pone su nombre sobre nosotros y nos conduce, hermano, libremente un sinnúmero de beneficios, un sinnúmero de bendiciones, porque ahora las cosas son diferentes. Ahora Él es nuestro Padre. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. ¡Qué bendición tan grande! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hermano, los padres humanos pueden brindar su amor. Los padres humanos pueden brindar su amor, pueden brindar sus recursos y pueden brindarle su herencia a un hijo adoptivo. Imagínense que el hermano Alonso es un dignatario, una persona importante del gobierno y tiene muchos recursos y él decide, él y su esposa, adoptar a un hijo. Vamos a adoptar. Él lo adopta, ahora ya el nombre del muchacho se llama Anselmo Velázquez Montelongo. Y todos los beneficios ya él. Ahora tiene nuevos hermanos. Ahora Anselmo ha sido adoptado. Se le brinda el amor, se le brindan los recursos de su padre, todo. Pero nunca, de los nunca, Alonso le podrá brindar las características que sus hijos tienen. A ese hombre, a ese muchacho. No podrá brindar. Yo no recuerdo, ¿no? Si yo adopto un hijo, aparte de mi hijo Augusto y Ángel, yo adopto un hijo y lo adopto como mío. Y va a ser criado con amor, en educación, y mis demás hijos lo van a ver como su hermano, y es su hermano para él, y su amor es igual, no hay acepción de personas, el amor es el mismo, para él y para mis hijos, es el mismo. Pero yo no puedo brindarle las características mías a él. No puedo. Pero no obstante, Dios, hermano, en forma milagrosa, otorga su propia naturaleza a quien Él ha elegido y que ha confiado en Cristo. Dios sí puede. Cuando Dios lo adoptó a usted, Él puso su naturaleza, la de Él, en usted por medio de su Espíritu Santo. Y ahora usted se parece a Él. Qué hermoso es Dios, le parece. Esto, hermano, es hermoso. Y Él nos convierte en hijos suyos a la imagen de su Hijo divino.
Y no solo les concede todas las riquezas y bendiciones en Cristo, sino su misma naturaleza. ¿No le parece eso hermoso, hermano? Pero ese es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios te escogió? La siguiente. ¿Cuál es la razón, hermano? ¿Qué dice el texto? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El afecto de su voluntad. Esa es la razón. Ahí está la razón por la que Él te escogió. En pocas palabras, ¿por qué Él quiso? ¿Por qué Él quiso escogerte? Por eso, hermano. Mis amados hermanos, la elección de Dios no fue arbitraria, no fue caprichosa. Una decisión arbitraria es cuando se toma una decisión sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Pero en el caso de Dios, Él tiene una razón para escogernos. ¿Cuál es esa, hermano? Él tiene una razón. Solo, hermano, que esta razón no se encuentre en nosotros, sino que se encuentra en Él. Y ni modo, Él no lo ha revelado. No ha dicho. No se encuentra en nosotros, sino se encuentra en Él. Porque Él quiso hacerla. ¿Por qué, Señor? Porque quise. ¿Pero por qué quisiste? Porque quise y punto. Así de sencillo. Cuando Pablo habla, hermano, por el puro afecto de su voluntad, él está hablando de la benevolente bondad soberana de Dios. Por su bondad que es santa y que no posee motivos impuros en ella, por eso Él escogió. Mi hermano, eso es todo lo que tú y yo vemos en las Escrituras. Eso es todo lo que Él nos ha revelado al respecto. Por su propia voluntad. Porque Él quiso hacerlo. No le busquen más. Eso es lo que Dios nos ha revelado. ¿Por qué te escogió? Porque Él quiso. Por su voluntad. Y hasta ahí nosotros debemos de llegar. Dios se deleita en amarnos desde antes de la fundación del mundo. Y conforme a ese amor soberano nos eligió según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la razón, hermano. Esa es la razón. Y en quinto y último lugar, hermano, ¿cuál es el propósito final de Dios el hacer todo eso? ¿Verdad? Siguiente, amigo. ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Qué dice el texto? Para alabanza de la gloria de su Hijo, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué te eligió Dios? ¿Con qué propósito te eligió? Para alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. La meta final, ¿cuál es, hermano? Es el reconocimiento en adoración y alabanza exclusiva a Dios. Ese es el propósito, esa gloria manifestada a favor de los indignos. Es de gracia, alabanza de la gloria de su gracia. El propósito de la redención, ¿sabe cuál es? Es exhibir, proclamar, que todos vean la gracia de Dios de una manera tan eminente que llene, sature los corazones de su recogimiento y que todo labio pronuncie alabanza a nuestro Dios. Hermanos, Dios hizo todas las cosas como las hizo para que tú y yo podamos venir delante de Él y digamos, gloria a Dios, aleluya. Yo no entiendo todo esto, pero Dios merece toda la gloria y de aquí en adelante Él tendrá mi corazón, mi gratitud, su alabanza de los siglos por los siglos. Bendito Dios. Una vez más, Pablo no se cansa de relacionar todo eso con la persona de Cristo.
nuestro bendito, nuestro precioso Salvador, versículo 6 nuevamente, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos, dice Pablo, en el amado. Dame la siguiente, hijo. En el amado. Amada iglesia, Dios el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Él es el amado con un amor que no tiene comparación, un amor que es eterno, un amor que es inalterable, es un amor que nunca se ha puesto barreras. La única barrera que hay, hermano, es cuando tuvo Cristo clavado en la cruz, pagando por nuestra culpa, que dijo él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio la espalda por causa de nuestro pecado, pero ese amor nunca ha tenido barreras. Dios ama a su Hijo de ese modo. Y nosotros, ¿qué cree? Estamos en Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Ahora nosotros somos el objeto del amor del Padre. Somos el objeto de las bendiciones de Dios que nos ha dado en Cristo. De toda gracia que nosotros hemos recibido en el amado. Somos objeto de todo eso. Concluye, ahora bien. A la luz de todo esto, iglesia, ¿existe algo que sea más glorioso entonces que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra vida escondida en Él? Dígame, hermano, ¿existe algo más glorioso que eso? Mira, hermano, la persona hoy en día podrá tener millones de dólares, millones. Podrá tener casas en todo el mundo. Podrá ser dueño de todas las cosas que usted quiera en este mundo. Pero esa persona, si no tiene a Cristo, es la persona más miserable del planeta Tierra. Más miserable. Y déjeme decirle una cosa. Más miserable que un pordiosero que pueda andar ahí, pero que tenga a Cristo en su corazón. Porque el día que esa persona muera, todo lo que ha tenido y tiene en este mundo, aquí se quedará. Y él despertará en una condenación eterna. Mire el rico, jactándose de banquete, mientras Lázaro ahí postrado, lleno de llagas, la perra de la vida en todas sus llagas. Usted conoce la historia final. No hay cosa más miserable en esta vida que una vida sin Cristo. Es importante contemplar todo lo que Pablo está diciendo aquí acerca de lo que es ser un cristiano y permanecer indiferente. Hermano, es imposible que usted y yo podamos contemplar todo lo que Pablo nos ha hablado y permanecer indiferentes. Es imposible. Usted podrá permanecer indiferente por una razón, y la razón es que usted no tenga vida espiritual. Usted esté muerto en delitos y pecados. Entonces sí puede permanecer indiferente. Pero si hay vida espiritual en nuestro corazón, es imposible permanecer indiferentes ante esta riqueza. Hermano, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y nosotros somos ahora los beneficiarios de la riqueza de su gracia. Somos los herederos de Dios juntamente con Cristo. Y algún día estaremos en el disfrute pleno y eterno de esa herencia. Algún día. Porque Dios de pura gracia nos amó, hermano, cuando no había nada dentro de nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor, de esa gracia. ¿Acaso, hermano, no deberían nuestros corazones de llenarse de sobrecogimiento, de gozo y de gratitud?
¿Acaso no deberíamos de postrarnos y darle gloria a Dios? ¿Acaso no deberíamos de abrir nuestras bocas y que se llenaran de alabanza ante un cuadro como este que acabamos de contemplar? No importa que no tenga los recursos que necesito en esta vida, si por la voluntad de Dios ha determinado que yo siempre viva así, gloria a su nombre. Algún día partiré de esta vida y me encontraré con Él en la eternidad. Y entonces sí, hermano, empezaré a vivir por siempre con Él. Por siempre con Él. Mis amados hermanos, en la eternidad Dios te escogió. Dios vio tu pecado y así te amó. Y soberanamente por una razón que aquí nadie entiende, dijo, Dios te incluyó a ti, hermano, en su gran soberanía. Dios te incluyó a ti. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo y Cristo fue a la cruz pensando en ti. Derramó su sangre por tus pecados, porque Él te amó desde la fundación del mundo. Él fue herido en la cruz por ti específicamente. Por ti específicamente murió en la cruz. Derramó su sangre para limpiar tus pecados, mis pecados. Cristo estaba pensando en ti, hermano, en mí, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, pensando en ti y en mí. Y soberanamente, después Dios envió su Espíritu Santo para que nos abriera los ojos. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ver la belleza de Cristo. Para que tú y yo pudiéramos ver la hermosura de Cristo. Para que tú y yo pudiéramos ver la gloria de Dios. Y para que cayeras tú, para que tú cayeras de rodillas, cayeras